Hola a todos, hoy hemos traído a OK Diario, o tenemos la suerte de contar en OK Diario con el economista Daniel Lacalle, que es economista jefe de Tresis. ¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, gracias. Bueno, lo primero que quiero hablar es del premio que te acaba de dar el centro de Diego de Covarrubias, ¿no? El premio de honor del centro. ¿Por qué crees que te han seleccionado a ti? Que yo, como soy miembro de la Junta, he votado. Entonces... Muy bien, muchas gracias. A lo mejor me puedes responder tú. Para mí es un honor, ¿no? Y es un gran privilegio, sobre todo con el historial de personas que han recibido ese premio, desde, pues fíjate, Alejo Vidal Cuadras, Carlos Rodríguez Brown, grandes amigos, y sobre todo porque es un premio que lo que busca es reconocer la defensa de la libertad. Y creo que eso es lo que estamos haciendo todos los días, y reconocer esa durísima labor de defender la libertad en un entorno que no es nada fácil, en el que eso puede conllevar grandes riesgos profesionales y personales, en los que se intenta la cancelación y el veto. Pues la verdad es que es un honor y un privilegio recibir este premio, y además pues también me da fuerzas para continuar luchando por la libertad. Bueno, el 14 de noviembre será la entrega. Y bueno, la verdad es que yo considero que tienes una trayectoria dentro de lo que es el liberalismo económico, sobre todo, muy interesante, pero además tienes esas funciones dentro de Tresis, ¿no? Entonces tienes un conocimiento absoluto del estado de los mercados. Y yo quería hablar un poco de cómo están los mercados ahora mismo, porque desde luego yo creo que es una situación un poco excepcional. No sé si compartes conmigo esta visión. O sea, sube todo. Sube el oro, sube el S&P 500, sube... todo sube. Claro. El DAX, que estando como está subiendo también. Claro. Todo está en verde. ¿Qué está pasando? Fíjate, el otro día decía una persona allegada a mí, todo lo que pago sube y todo lo que cobro baja. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es la destrucción del poder adquisitivo de las monedas. O sea, lo que está reflejando el oro subiendo, la bolsa subiendo, en realidad no es que esté subiendo todo, sino que lo que está pasando es que el poder adquisitivo de las monedas de las grandes economías, en particular de los que han sido reservas, se está diluyendo de manera muy agresiva, y además obviamente por políticas muy evidentes, ¿no? Los estados desarrollados han superado los 3 límites. Yo siempre explico que cuando se dice que el Estado no paga sus deudas, que puede hacer todo lo que quiera y puede aumentar la deuda y no pasa nada, un Estado tiene 3 límites, ¿no? El límite económico, que es cuando más deuda pública significa que la economía no solamente no crece más, sino que incluso que crece menos. Caso de Francia, caso de Reino Unido, caso de Japón, etc. Número 2 es el límite fiscal, en el que a pesar de tener un banco central que baja los tipos de interés y toda una serie de mecanismos, los costes por intereses de la deuda se disparan, y aunque subas los impuestos, la deuda sigue creciendo. Y 3, el límite inflacionario, en el que cada vez que se emite mucho más moneda, que es emitir deuda, resulta que la pérdida del poder adquisitivo es mayor. Y el IPC no es la inflación. Claro. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. El IPC es una medida de inflación utilizando una cesta básica de bienes y servicios, pero está la inflación que se genera en los activos financieros, uno de ellos. Claro, y si tenemos en cuenta esto, porque al final todo el mundo revisa cuando quiere saber de la inflación el IPC. Claro. Si realmente quiere saber cuánto ha perdido de poder adquisitivo, quizás tiene que ir a ver cómo están los mercados. ¿Cómo está el oro? ¿Cómo está el oro? El oro te está diciendo lo que se está destruyendo el poder adquisitivo de verdad de tu moneda, ¿no? Y claro, pues la gente dice, ¿cómo sube el inmobiliario?
bueno, pues el inmobiliario en oro no ha subido. Eso. La bolsa en oro, hubo un artículo reciente, curioso, en el Financial Times de John Authers, en el que decía, la bolsa no ha subido en términos de oro. Uy, qué curioso. Una de las personas que más ha aplaudido hasta que le sangraban las manos el que los estados se hiciesen gigantes, aumentasen masivamente su gasto público, que es emitir deuda, que es emitir moneda. La moneda que nosotros conocemos, la moneda fiduciaria de los estados, es deuda, ¿no? Sí, puede haber otro argumento que yo lo he escuchado Sí. por ahí, que es que el oro se está convirtiendo en un producto especulativo. ¿Tú crees que puede existir esta posibilidad? Quiere decir que el oro esté creciendo más de lo debido porque, digamos, que se le está prestando una atención desmesurada y que luego puede haber caídas pronunciadas. A ver, primero el concepto de especulación y activo especulativo es... ¿Qué significa eso? Todo es especulación, ¿no? Si yo compro esa botella y te la compro a ti porque para mí tiene un valor superior, tú estás especulando con el valor de esa botella, igual que estás especulando todos los días, y el mayor especulador de todos, el mayor especulador de lejos, es el Estado, que emite esa cantidad de deuda sin control, con la especulación de que en el futuro, vía inflación, vía impuestos o vía crecimiento, eso se va a poder pagar. Esa es la mayor especulación. Por lo tanto, ¿se ha convertido el oro en un activo especulativo? Pues sí y no. Es decir, todos los activos son especulativos para una persona. Obviamente, ¿quiénes suelen decir que el oro se ha convertido en un activo especulativo? La misma gente que dice que la deuda soberana no tiene riesgo. Fíjate qué casualidad. Es decir, los más especuladores de todos, los que venden la idea de que un activo tan especulativo como es la deuda pública es un activo, entre comillas, sin riesgo, que por supuesto es una falacia, ¿no? Y yéndonos a la bolsa, específicamente, bueno, estoy pensando en Nasdaq, SP500, ¿no? Sí es verdad que, bueno, que lo que se suele decir, ¿no? Que quitando las grandes tecnológicas, el SP500 tampoco ha subido tanto, ¿no? Ya. Entonces, al final, digamos que toda la subida se está concentrando en la tecnología, o muy buena parte de la subida se está concentrando en la tecnología, específicamente por el desarrollo de la inteligencia artificial. Y hay quien, a raíz de esto, intenta relacionar lo que está sucediendo con la burbuja de los .com. No sé si tú crees que puede haber algún paralelismo entre ambas cosas. Bueno, mira, es curioso, ¿no? Que esta gente que rápidamente se ha lanzado a decir que la inteligencia artificial es una burbuja, no habla de la burbuja de deuda soberana, que es la que lleva generando pérdidas en los bancos centrales desde hace vamos al cuarto año, ¿de acuerdo? Y la que está generando todos estos, pues niveles de volatilidad y estos niveles de percepción de riesgo que se están generando, por ejemplo, en la banca regional. La banca regional de Estados Unidos no es que tomase muchísimo riesgo, es que lo que hizo fue invertir de manera agresiva en bonos del Estado a largo plazo. Entonces, la tecnología es uno de los grandes beneficiarios de esta expansión monetaria que se está llevando a cabo, por supuesto, pero también es cierto que caer en el error de analizar las cosas con lo que nos gustaría que pasase, ¿no? Muchos de los que dicen que la tecnología o la inteligencia artificial son burbujas, no están haciendo sus deberes. Porque si tú consideras que la inteligencia artificial es una burbuja, es muy improbable que lo sea cuando toda esa inversión en inteligencia artificial lo están haciendo empresas que combinadas tienen más caja de lo que cotiza todo el IBEX o todo el CAC 40, ¿no? Es decir, no es una burbuja cuando no se está financiando con deuda que es impagable, ¿de acuerdo? Claro. ¿Cuál es? Porque hubo una burbuja en algunas, no en las .com, se dice las .com, no. Oye, que la mayoría de aquellas son hoy los líderes del mundo, ¿de acuerdo?
¿Por qué hubo una burbuja en algunas? Porque muchas de ellas, uno, no es que era una cuestión de burbuja, WorldCom era un caso de fraude en cuanto a la presentación de cuentas, y Enron era un caso también de utilización de contabilidad creativa. Si quitas 3 o 4 de esos casos, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que es una burbuja, la tecnología no solamente no es una burbuja, sino que de hecho lo que realmente molesta a mucha gente es que estas grandes tecnológicas tienen la capacidad financiera, sin endeudarse, de invertir en cosas que, por supuesto, como son todas las inversiones en tecnología, son la evidencia de la destrucción creativa. La inversión en tecnología no es una inversión en redes de distribución eléctrica. La inversión en tecnología es una inversión en la que, por supuesto, estás tomando un riesgo que puede ser que esa inversión te dé rentabilidad cero, lo que demuestra por qué se tiene que hacer con ese exceso de caja. Pero también lo que demuestra es que estas empresas que han apostado constantemente lo han hecho no solamente de manera prudente, sino que hoy son empresas muchísimo más potentes. Es decir, esas empresas que decían, no, hombre, Netflix, Facebook, ahora Meta, Google, Alphabet, todas estas empresas no generan caja, no generan no sé qué, es una... Fíjate dónde están ahora, ¿entiendes? O sea, hay que saber diferenciar entre lo que puede ser una burbuja, que tiene que tener el componente de enorme expansión de deuda en activos que no puedes repagar, con otra cosa que es una valoración que te puede parecer a ti cara o barata. El reloj que tú llevas, el reloj que yo llevo, le puede parecer a alguien barato o caro, pero eso no significa que sea una burbuja, ¿entiendes? Claro. Yo me lo he pagado, si me lo he pagado tomando una hipoteca, es claramente irresponsabilidad. Claro. Si yo me lo he pagado con mi salario y con mis ahorros, eso no es una burbuja. Es una gran diferencia un precio o una valoración aparentemente cara, y sobre todo con respecto a qué. Porque claro, tú me dices, oye, es que las empresas tecnológicas estadounidenses están muy caras. ¿Con respecto a qué? A la cantidad de dinero, ¿no? ¿Sabes? Porque eso es lo que la gente muchas veces no hace, analizar si está cara o barata la bolsa, no en términos absolutos y mucho menos en términos históricos, sino en términos de la cantidad de dinero emitido que hay. Cuando ha aumentado la masa monetaria un 12% en menos de un año, obviamente lo que está reflejando la bolsa no es que las cosas se estén haciendo más caras, sino que el dinero fiduciario, la moneda, se está haciendo más no barato, sino depreciando. ¿Hay mucha liquidez? Es que cuando se habla de que hay mucha liquidez, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Mucha gente dice, es que hay mucha liquidez. ¿Qué es eso de liquidez? ¿Agua? No, eso es deuda. Eso. Cuando se habla, la deuda pública se ha disparado a máximos históricos, esa es la emisión monetaria, ¿de acuerdo? Y esa emisión monetaria, que es liquidez, ¿vale?, es lo que mueve a los activos de riesgo. Por supuesto, claro, la gente identifica liquidez con la política activa de los bancos centrales, pero los bancos centrales no imprimen ninguna moneda que no se haya impreso antes por el gobierno. Es decir, los bancos centrales lo que hacen es que cuando los gobiernos ya han impreso toda esa cantidad de dinero, ya se han endeudado en toda esa cantidad, una parte la pueden monetizar vía expansión cuantitativa, pero la creación artificial de dinero es el aumento de deuda pública. Y mucha gente dice, ¿y por qué no el aumento de deuda privada? Porque la deuda privada, podrá el banco equivocarse o no en cómo te presta, pero siempre está respaldada por algo tangible. Tus ingresos, tus ahorros, tus propiedades, los bienes inmuebles de las empresas, etc. Es decir, cuando un banco aumenta la cantidad de dinero, siempre está respaldado por algo, el balance. El único que aumenta la cantidad de dinero sin respaldarlo por nada más que por que espera que en el futuro eso sea, digamos, aceptado, es el Estado.
Sí. Otro de los argumentos que yo he escuchado con respecto a una problemática que pueden estar sufriendo los mercados es el aumento de la inversión minorista, sobre todo. Es decir, es una de las cosas que se dice, ¿no? Dice, bueno, cuando el peluquero, cuando el barrendero se entera de que es el momento de que hay que invertir, pues es el momento que tú tienes que salir, ¿no? Ahora mismo yo creo que la inversión minorista en el SP está en máximos rondando el 30%, claro, ¿no? De todo. ¿Qué opinas de este argumento? Bueno, es un argumento un poco paternalista y desde luego muy condescendiente por parte de los operadores de mercado que se han perdido un rally, ¿no? No, es que los que están invirtiendo son los inversores minoristas que son tontos. ¿Quiénes son los inversores minoristas en Estados Unidos? Los inversores minoristas en Estados Unidos son arquitectos, son médicos. Son muchos médicos, vas al médico en Estados Unidos y los ves ahí mirando su portafolio, etcétera. Son propietarios de lo que allí son medianas empresas, que aquí son grandes empresas, ¿entiendes? Sí. Cuando se habla de esto del inversor minorista, se habla desde esa condescendencia del que es perfectamente legítimo perderse un rally, ¿no? Pero yo creo que hay que ser consciente de que el inversor minorista hoy, en Estados Unidos en particular, no tiene menos información ni es más, asequible a que se le cuenten películas que los supuestos, como lo llaman, manos fuertes, ¿no? Y de hecho lo que se está demostrando muchas veces es que muchos de esos inversores grandes que se supone que saben mucho llevan diciendo que la bolsa está carísima muchísimo tiempo. Y yo siempre digo, no le hagas tanto caso a lo que dice un gran inversor, sino a lo que hace. ¿Sabes? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque me imagino que si piensa que la bolsa está a punto de hundirse, se saldría, pero no se sale, ¿no? De hecho, las posiciones son alcistas en los valores más orientados al ciclo, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo, pero aquí al final lo que tienes que pensar no es en si la bolsa va a bajar o si la bolsa va a subir, sino ¿qué es lo que tienes que hacer como inversor? Protegerte contra la inflación y saber que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y una vez que sabes que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es, por el lado del pasivo, la pérdida de precio de los bonos soberanos, es decir, la subida de la rentabilidad exigida de los bonos soberanos, pues entonces lo que tienes que hacer es invertir donde estés más cómodo, dependiendo de tu perfil de riesgo, olvidándote de si está caro o está barato en este momento y sobre todo analizándolo con respecto a la cantidad de dinero. ¿Va a aumentar o va a reducirse la cantidad de dinero? Acabamos de ver en Japón cómo ante unas elecciones en las que el elemento esencial del debate era que Japón está en una situación financiera y fiscal peor que la de Grecia, decía el anterior primer ministro, ¿a quién han votado? A la que prometía más imprimir dinero y más gastar. No es por nada, ¿eh? Entonces, eso lo sabemos. Ya sabes perfectamente cómo se va a disfrazar la crisis de deuda de Francia. Lo sabes perfectamente. La crisis de deuda de Francia, que es irrescatable, no se va a solventar con un programa serio de reducción de gasto y un programa de liberalización, sino dándole más a la maquinita y dándole más al gasto público. Fíjate que de repente te dicen, no, hay estabilidad, cuando el nuevo primer ministro dice que ya no va a hacer la reforma de las pensiones, cuando el sistema de pensiones está claramente quebrado. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que tienes que ser consciente. Y cuando eres consciente de eso, entonces no tienes que pensar si la bolsa está barata o cara, sino qué es lo que va a pasar con el poder adquisitivo de la moneda a futuro. Y eso es lo que está reflejando la combinación del oro, las criptomonedas, los distintos activos de riesgo, etcétera.
Hablando de eso, ¿no? Precisamente, como la situación de la masa monetaria, nosotros, hablando con muchos analistas, nos dicen que no son capaces de ponerle un precio objetivo al oro. Claro. Entonces, ¿tú crees que esto tiene tope? No, es que claro, yo entiendo perfectamente cómo le puedes poner un precio objetivo al oro si tú lo que no sabes es cuál va a ser el valor en términos de su poder adquisitivo de la moneda que funciona como unidad de medida. Al final, el dólar, el euro, el franco suizo, las monedas como las conocemos, repito, son deuda. Por lo tanto, tú no puedes poner un precio objetivo o un valor a algo de manera estática, ¿de acuerdo?, cuando la unidad de medida está cambiando. Es decir, no es que esta silla, nosotros sabemos que esta silla pues mide, yo que sé, unos 20 pocos centímetros de ancho, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el centímetro no cambia. Pero tú imagínate que el centímetro cambiase todo el tiempo, todos los años, varias veces. Entonces, claro, la silla, el oro, no cambia. Lo que cambia es el poder adquisitivo, la unidad de medida de la moneda. Y el truco de los gobiernos que emiten esa moneda es que le prestes atención a los precios en términos nominales, ¿no? Que digas, hombre, mira, pues que cómo ha subido la carne o el pan, ¿no? No, en realidad, no es que hayan subido la carne y el pan por una cuestión mágica, sino porque tú estás constantemente destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. ¿Y por qué quiere un gobierno destruir el poder adquisitivo de la moneda que emite? Porque es la manera más fácil de pasarle los desequilibrios fiscales del gobierno a los ciudadanos. Claro, le echan la culpa al supermercado, le echan la culpa a los pisos turísticos del aumento del precio de la vivienda, ¿verdad? Cualquier español con cierta edad, como yo, sabe por qué España es un país fundamentalmente de propietarios. ¿Por qué? Porque era la única manera en la que los ciudadanos españoles se podían proteger de la destrucción del poder adquisitivo de la peseta. Entonces, ponían todos los ahorros que podían en inmobiliario para protegerse, ¿de acuerdo? Eso no es porque fueran tontos, sino porque no tenían otra opción, no podían invertir en el S&P 500, había control de capitales en la época de la dictadura, ¿verdad? Como la facilidad de ahora que con una aplicación cualquiera... Claro, hoy es otra cosa, pero la razón por la que nuestros abuelos, o los míos, ¿no?, o mis padres, inmediatamente todo su ahorro lo dedicaban a la vivienda, no es porque fueran tontos, era porque sabían que la destrucción del poder adquisitivo de la peseta entonces, después más lento, pero también destrucción del poder adquisitivo del euro, es inexorable, y cuanto más le pides como ciudadano a los estados que te den cosas gratis en el futuro, más te van a dar. Está todo en el Fausto de Goethe, en el que Mefistófeles le dice al emperador: imprime papelitos. Y eso es lo que hacen. Y bueno, y viendo, me gustaría saber tus previsiones sobre, no te voy a decir, o sea, sobre el precio del oro. Bueno, ya. Pero evidentemente, como está creciendo, como tú dices, la masa monetaria, ¿tú consideras que esto va a continuar? Hay más factores aparte, sí. O sea, que en realidad todos están en lo mismo, todo es un factor monetario, ¿no? Los bancos centrales del mundo han dejado de atesorar bonos del tesoro de Estados Unidos, de Europa, de los países de la eurozona, de los países desarrollados, han reducido su atesoramiento en su activo de esos bonos para aumentar el porcentaje de oro. Claro. Eso te está demostrando que los propios bancos centrales del mundo... No confían en sí mismos. No confían en los otros, claro. O sea, históricamente, durante un periodo muy corto de la historia que hemos vivido, que estamos hablando de poco más de 70, 100 años, ¿de acuerdo? Durante un periodo muy, muy corto de la historia, los bancos centrales dejaron de atesorar oro
y empezaron a atesorar bonos del Estado en su activo. Esos bonos del Estado de los países desarrollados les servían como reserva. Cuando tú escuchas que China tiene muchísimas reservas de otro país, no tiene monedas y billetes como en la casa del tío Gilito, tiene deuda pública. Claro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Especialmente desde el año 2022 pasan varias cosas, ¿no? Primero, que los estados desarrollados sobrepasan esos tres límites, el económico, el fiscal y el inflacionario. Segundo, que no se suele hablar. Empieza a hablarse de que los activos de personas en países desarrollados son confiscables. Esto no te creas que es pequeña la razón. ¿Qué piensa un banco central si ve que los activos de los ciudadanos de un país ante un conflicto bélico son confiscables? ¿De acuerdo? Dice, yo aquí no quiero tener mis activos. Claro. Entonces, y tercero, ocurre que la deuda soberana de esos países desarrollados no solamente pierde en términos reales, sino que además ya no funciona como un activo de reserva porque no da mayor rentabilidad y mayor solvencia al activo de los bancos centrales de los países emergentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo recuerdo cuando salió por primera vez, año 2022, el titular de el Banco Central Europeo entra en pérdidas, ¿no? Sí. Y a todo el mundo le daba igual. De hecho, había un montón, como siempre, de economistas de esto del consenso socialdemócrata que decían no pasa nada si el Banco Central entra en pérdidas. ¿Cómo que no pasa nada? Significa que el activo que tienen está perdiendo valor con respecto al precio al que lo compraron. Por lo tanto, el Banco Central no ha estado comprando activos a precio de derribo o a precio, digamos, injustificado, sino que ha estado comprando activos caros. Por lo tanto, esos activos ya no funcionan como reserva para el resto de los bancos centrales, ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la combinación de esos factores, todos monetarios, ha hecho que muchísimos bancos centrales atesoren más oro. La demanda de oro de los bancos centrales se dispara y la oferta de oro es finita. Entonces, por eso, decir, ¿a dónde puede subir el oro? Pues no lo sé. Claro. Pero claro, lo que estamos viendo es otra cosa que me interesa mucho más, que es la evidencia de que la teoría mágica monetaria de que los estados desarrollados pueden aumentar su deuda y que el déficit no importa, te acordarás, sí. El mito del déficit, decía Stephanie Kelton. Pues de mito de déficit, nada. La evidencia de que esa deuda ha dejado de ser un activo para el sector privado y para los bancos centrales del mundo. Por lo tanto, la respuesta corta es, yo no sé dónde va a ir el oro ni dónde va a ir la bolsa. Lo que sé es que de lo que me tengo que proteger como inversor y como padre de familia es de la inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y por lo tanto, hay que seguir invertido. Es decir, yo siempre digo que el momento para invertir es ayer. Es ayer. Claro. Bueno, me parece muy relevante lo que has dicho de padre de familia, aunque parezca que no, Porque yo creo, sobre todo en España, hay muy poca cultura inversora. Sí. Y cada vez yo creo que la gente se está interesando más por esto, ¿no? Y al final nos quedamos en que con una productividad completamente estancada en este país, pues muchas personas se quedan con ese rendimiento y se pierden, pues lo que tú dices, ¿no? Se pierden el rendimiento del capital y además no se protegen contra la devaluación de la moneda, como tú mismo has descrito. Entonces, creo que es muy importante también que esa cultura financiera, no sé qué opinas tú, pues se extienda un poco más en España, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante que se extienda la cultura financiera y que la gente haga lo que ha hecho toda la vida la gente para mantener su patrimonio, que es el ahorro, pequeño ahorro que tienes, tenerlo en depósitos no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ¿no? Estás literalmente, al tener el dinero en depósitos, ya estás tomando una posición contra la evidencia de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda.
¿Por qué? Porque piensas que la bolsa tiene mucho riesgo o porque el inmobiliario está muy caro, etcétera, etcétera. No, lo que tienes que hacer es, tú piensa cuántos de nuestros abuelos pensarían, pero si los pisos se han disparado de precio, ¿sabes? ¿Y dónde están ahora? ¿No? ¿Por qué la gente considera que el inmobiliario es una buena inversión a largo plazo y no la bolsa? ¿Por qué? Porque no ves el precio del inmobiliario fluctuar cada hora o cada minuto. La única razón por la que te pone nerviosa la bolsa es porque lo ves fluctuar cada día. Claro. Si no te preocupases por el día a día y te preocupases por la evidencia de la cantidad de dinero en el sistema, verías cómo ha sido que las correcciones, incluso las correcciones severas, son oportunidades, ¿no? para buscar dónde invertir. Bueno, se me ocurre como excepción Japón, ¿no? No, pero no en bolsa, fíjate, el Nikkei. Sí, sí, sí. Ojo, Japón, efectivamente, dices, no, es que Japón tiene un montón de riesgos, pero fíjate, para un ciudadano japonés que ha visto el yen hundirse a mínimos de 50 años, ¿de acuerdo? Que ha visto cómo el gobierno constantemente, para disfrazar los problemas demográficos que tienen y los problemas estructurales, se dedica a imprimir y a gastar sin control. Para un ciudadano japonés, la bolsa japonesa en los últimos años ha sido probablemente la única manera de protegerse contra el asalto monetario y fiscal, que son igual. La política fiscal y la política monetaria son dos caras de la misma moneda. Nunca mejor dicho. Claro. Vámonos al otro lado del mundo, estamos en Japón, vamos al otro lado. Argentina. Bueno, ahora mismo, el día 26 de octubre, el Congreso pues se juega unas elecciones. Milei está ahí que sí, que a ver si puede conseguir tener más margen a la hora de realizar políticas. Yo sé que en estos últimos años, pues los 2 años que ha tenido, pues ha tenido muchas limitaciones porque no ha tenido todo el poder. Pero, ¿crees que ha hecho las cosas bien? ¿Hay algún reproche que le puedas hacer a Javier Milei? Mira que igual nos ve, ¿eh? No, vamos, seguramente nos verá. Reproche a Javier Milei no se le puede hacer ninguno, porque no se puede hablar de lo que está haciendo Javier Milei sin entender la herencia envenenada, no envenenada, sino envenenada varias veces, que recibió del kirchnerismo, ¿no? Esto es muy importante, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a países en los que decimos, oiga, es que fíjate, ha llegado un nuevo gobierno y se ha encontrado con que, como pasó en España, que el déficit no era el que decían, sino 3 puntos más alto. Es que el gobierno de Javier Milei se encuentra con una herencia envenenada, con un banco central con 12.000 millones de reservas negativas, es decir, un banco central quebrado, con una deuda completamente impagable y además con una moneda que perdía poder adquisitivo, de tal manera que la inflación medida por IPC era del 25% mensual. Entonces, Javier Milei se encuentra un país con inflación 25% mensual, la pobreza disparándose por encima del 50% y además camino de Venezuela. Un país en el que el gobierno dejó una enorme cantidad de bombas de relojería periodificando grandes desequilibrios con los LELIQs, los PASE, etcétera, etcétera. Todo eso es deuda que después se tiene que monetizar y que significaba inflación a futuro. Bueno, pues lo que ha conseguido ha sido reducir la pobreza, reducir la inflación de manera dramática y poner la economía a crecer. ¿Que tiene que hacer más cosas? Por supuesto, pero que me entra la risa, por no decir el desprecio más absoluto, porque a todos esos que se han callado durante un año y en el último mes, tras la evidencia de que podía ganar de nuevo el kirchnerismo, que ha habido volatilidad en los mercados, te dicen, ¿ves? Está yendo todo muy mal con Milei, ¿no? No, se está reflejando en el peso y se está reflejando en la prima de riesgo la posibilidad de que vuelva esta ralea que se dedicó a hundir la economía para su propio enriquecimiento, ¿no?
No, estoy pensando en algunas críticas, para mí que son residuales, pero bueno, por mencionarlas, por ejemplo, la que tuvo Hans-Hermann Hoppe, Sí. sobre que no se cargó el Banco Central, ¿no? Claro. Dijo que se iba a cargar el Banco Central y no lo ha hecho, ¿no? Claro, claro. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees Hombre, que yo le diría, y se lo digo cuando le veo, que tú no puedes cargarte el Banco Central con 12.000 millones de dólares de reservas netas negativas. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo inmediatamente, eso es un pasivo, ¿de acuerdo?, es llevarte por delante a toda la banca de Argentina y entonces hubieras tenido un corralito y una depresión económica inmediata, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, es mucho más fácil romper que solucionar. Lo que ha hecho Milei es empezar el proceso para que se pueda acabar con ese proceso de destrucción monetaria del Banco Central. Pero eso no lo puedes hacer directamente porque tienes que pensar en el activo y en el pasivo. Claro, entonces dices, ¿qué es lo que hubiera pasado inmediatamente? Inmediatamente. Tú cierras el Banco Central con 12.000 millones de dólares de pasivos remunerados. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente en la economía? Una depresión económica y la quiebra de toda la banca argentina, incluidos los depósitos de todos los ciudadanos argentinos. Hubiera habido un corralito. Eso es lo que ha intentado evitar y lo ha evitado Milei. Pero claro, también lo que le diría es a todos los críticos es, ¿y qué ha pasado con el resto de los partidos que no son el kirchnerismo? Porque yo veo aquí a mucha gente que lo que ha hecho ha sido sabotear todas las reformas que se presentaban, incluida la reforma del Banco Central. Entonces esto es muy importante, ¿no? ¿Y la dolarización, cómo crees que...? La dolarización es algo inevitable. Lo que no es algo que se pueda hacer inmediatamente con este problema del que estamos hablando. Cuando hablamos de Ecuador, la dolarización de Ecuador o la dolarización de otros países, claro, es un símil injusto porque no incluye la herencia de esa bomba de relojería, que está hecha a posta. Esto es importante que lo entienda la gente que nos está viendo. ¿Por qué el kirchnerismo deja una gigantesca bomba de relojería de deuda remunerada en el Banco Central? Uno, es una manera de disfrazar una gigantesca deuda pública que no está asumiendo en el otro lado. Dos, con el objetivo de que si pierden las elecciones, el que venga detrás le explote en la cara y entonces vuelvan ellos al poder diciendo que van a dar dinero y el plan platita y el patatín y el patatán. Esto es importante porque les ha funcionado durante años, ¿no? Juego sucio. No hombre, es juego sucísimo, sucísimo. Tú piensa, por ejemplo, imagina, por ejemplo, que España tuviese soberanía monetaria, ¿vale? Ahora mismo. ¿Cuál sería la inflación de España con este gobierno, con el gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz? Total. ¿Qué inflación tendríamos? Tendríamos una inflación parecida a la de Argentina. ¿Y por qué lo sé? Porque lo hemos vivido. Porque lo hemos vivido. Porque lo hemos vivido con la peseta. ¿Qué es lo que se haría? Lo que se haría sería eso, intentar pasar vía Banco Central todos los desequilibrios fiscales posibles y con ello generar no solamente inflación en el momento, sino inflación futura. Ese es el objetivo de la deuda, de esta deuda remunerada de los LELIQs, los pases, que era una vergüenza. Pero claro, si lo heredas, no puedes simplemente decir vamos a hundir el sistema financiero argentino, porque entonces se lo dices a los ciudadanos que te votan y que de repente se encuentran de nuevo con cero depósitos. Digo, en el caso de España, además, se encontrarían con un gobernador en el Banco Central, que ese es ministro del... Bueno, eso por supuesto, pero bueno, eso en cualquier caso, en el caso de Argentina, tuviste gobernadores. Tú piensa una cosa, en Argentina la Constitución exige que el gobierno defienda el poder adquisitivo de la moneda. Atención a esto. La Constitución exige que el gobierno defienda el poder adquisitivo de la moneda. La inflación acumulada con el kirchnerismo tiene varios
miles, decenas de miles por ciento, ¿sabes? Es que, y es muy difícil para la gente entender por qué el gobierno que tú votas tiene como objetivo hacerte más pobre vía la moneda que emite, que es su deuda. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Sabes por qué lo hace? Para crear clientes dependientes rehenes, que después, como ocurre con el kirchnerismo en Argentina y con tantos otros sistemas, que después te votan porque no tienen otra opción más que les des los papelitos de Mefistófeles, ¿sabes? Y ya para acabar, no queremos distraerte mucho más, aunque la conversación está siendo interesantísima. Me gustaría que me explicaras cómo ves tú la situación de, bueno, lo que se ha llamado guerra comercial, bueno, la política arancelaria exterior de Trump. Tú siempre has sido, digamos, lo voy a decir así, ¿no?, optimista, en el sentido de que has defendido que Trump lo que está haciendo es una táctica, ¿no?, de alguna manera, para contrarrestar algunas medidas que tenían otros países, y que el objetivo real pues es crear un ambiente comercial mucho mejor, ¿no? El objetivo real de Trump. ¿Cómo ves cómo se está desarrollando en los últimos meses esta política exterior de Donald Trump? Hombre, yo creo que el éxito es incuestionable. Los acuerdos comerciales que se han firmado son excepcionales y se han firmado muy rápido, y además la economía estadounidense, último dato de la Reserva Federal de Atlanta, está creciendo al 3,9% anualizado. La inflación, datos de Trueflation de hoy mismo, está en el 2,2%. Por lo tanto, toda esa rabieta de los aranceles vino de todos aquellos que lo que querían era que se mantuviese un sistema comercial que estaba orientado a constantemente transferir nuestros gigantescos desequilibrios a el bolsillo de los estadounidenses. Claro, dices, oye, el déficit comercial de Estados Unidos. El déficit comercial de Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con una posición de tipo de David Ricardo de cooperación libre entre empresas libres, ¿no? Yo tengo un gigantesco superávit comercial con una empresa a la que le vendo, y yo tengo un gigantesco déficit comercial con mi supermercado. Eso es bueno y no pasa absolutamente nada porque nos beneficiamos mutuamente. Esto no es el déficit comercial que yo tengo con el supermercado. Esto es que hay dos supermercados, y a uno, Estados Unidos, le empiezas a poner barreras. No solamente arancelarias, que también, sino no arancelarias, claro. No, es que esto, por cuestiones medioambientales, por inventos, etcétera, de regulatorios, no sé qué, no sé cuántos, las barreras no arancelarias son gigantescas. Hasta tal punto que para el mismo sector, empresas norteamericanas que tienen costes laborales mucho más bajos, que tienen costes energéticos mucho más bajos y muchos menos impuestos que las europeas, esas no exportan aquí y las europeas se forran a exportar allá. Por ejemplo, o las chinas, las gigantescas barreras comerciales que tiene China. ¿Qué es lo que ha hecho la administración Trump? Simplemente reconocer que los aranceles no son una novedad, sino que son la norma en el comercio mundial. ¿Estoy yo a favor de los aranceles como concepto? No, claro que no. Yo como liberal no, yo quiero libre comercio, pero es que no tenemos libre comercio. Es que no tenemos libre comercio, lo que tenemos es un engranaje estatista en el que se le van poniendo barreras dependiendo de los intereses políticos a los distintos sectores. Entonces, ¿qué es lo que dice Donald Trump? Tú quieres vender aquí o llegas a un acuerdo que nos sea mutuamente beneficioso o te voy a poner un arancel. Ya está. Entonces, eso es lo que ha pasado. Fíjate hasta qué punto ha sido un éxito que países que podrían, o zonas económicas como la zona euro, que podían haber tenido aranceles cero, decidieron no tener aranceles cero porque se negaban a eliminar sus barreras comerciales. Esto es importantísimo entenderlo. La Unión Europea podría haber negociado aranceles cero, eliminando sus
barreras no arancelarias y sus barreras comerciales contra Estados Unidos. Decidió no hacerlo y prefirió tener aranceles del 15%. Eso es una decisión política, ¿de acuerdo? Entonces, no caigamos en el error de pensar que el mundo vivía en una especie de vergel de libre comercio hasta febrero de 2025, porque es mentira. Y no pensemos que el mundo se va a acabar por los aranceles. La misma gente que ha estado callados, completamente callados, mientras se disparaban los costes salariales y los costes de empleo, un 50-60%, se disparaban los impuestos, se disparaba todo tipo de barreras, silencio absoluto, esa gente ahora de repente ha descubierto el libre comercio. Bueno, pues nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado ha sido un reequilibrio. Dos opciones. Tú me quieres vender a mí, pero no me dejas venderte a ti. Muy bien, pues entonces yo te voy a poner un arancel si tú no limitas tus barreras. Aquí se dice con mucha frecuencia, pues que Estados Unidos tiene un enorme superávit comercial en servicios. Bueno, pues entonces, ¿por qué pones aranceles? ¿Sabes? Si los aranceles son tan malos, ¿por qué los ponen? Y si los aranceles son malísimos para Estados Unidos y los van a pagar los consumidores estadounidenses, ¿por qué les importan? ¿Qué es la realidad? La realidad es que no es ninguna de esas, que lo que tenemos es un sistema en el que no hay libre comercio, en el que no había libre comercio y que curiosamente, después de las negociaciones, tenemos más libre comercio hoy del que había en diciembre de 2024. Y ya para acabar, con el tema de la rebaja de tipos de interés de la Reserva Federal, hay quien cree que puede llegar a ser un poco anticipado por si no se sabe muy bien si está controlada la inflación. Pero bueno, lo que se achaca es a un interés de Trump y una presión que está haciendo Trump a la Fed, porque tendría una especie de valga la redundancia, de interés en pagar menos intereses de la deuda, entonces reducir así el déficit, como que sería la única salida que tendría Trump para reducir el déficit, de tal forma que estaría ejerciendo una presión sobre Jerome Powell, que le quedan 2 días, para que rebaje los tipos de interés, no siguiendo criterios macroeconómicos, sino siguiendo un interés de solucionar ese déficit que él tiene. No sé qué opinas tú de esto. Es que toda esa narrativa, todo ese argumentario que tú me acabas de decir, es tan fácilmente desmontable. Número 1, la Reserva Federal y los criterios técnicos. ¿Qué criterios técnicos ha tomado la Reserva Federal cuando, después de disparar la masa monetaria y bajar los tipos reales a niveles negativos, se disparó la inflación y decía que era transitoria? ¿Qué motivos técnicos? Todo esto de la independencia, hay que preservar la independencia de la Reserva Federal. ¿Qué independencia ha tenido la Reserva Federal cuando en medio de unas elecciones bajó los tipos de interés, cuando ni los datos de inflación, ni los datos de empleo, ni los datos de crecimiento lo justificaban, en medio de unas elecciones? ¿Qué independencia tiene la Reserva Federal cuando a la señora Janet Yellen le viene bien empezar a emitir deuda a muy corto plazo y entonces la Reserva Federal retrasa la normalización de balances? ¡Oh, qué casualidad! La idea esta de que los bancos centrales son independientes de los gobiernos se la cree nadie, ¿vale? Nadie, Ahora, que intentan preservar una cierta independencia y que de los bancos centrales que hay, la Reserva Federal probablemente sea el que tenga un poco más de independencia porque es el único en el que hay personas, digamos, más o menos mitad y mitad de las dos partes, pero la Reserva Federal no tiene ningún tipo de credibilidad a la hora de hablar sobre expectativas de inflación. Ninguno. Después de haber cometido error tras error, porque primero, en el camino de ida, hizo daño a los consumidores estadounidenses con una política monstruosamente inflacionista. ¿A quién se le ocurre disparar la monetización del gasto público y bajar los tipos de interés a niveles negativos reales en medio de la reapertura de la economía, generando un gigantesco aumento?
y dices, fíjate, qué curioso. No es que es para que se pueda reducir el déficit, pero si bajar los tipos de interés y aumentar la monetización es una herramienta que lo único que se ha utilizado es para disparar el déficit, que es lo que hizo la administración Biden, ¿sabes? Lo que pasa es que yo cuando vengo a Europa, y en España es una cosa increíble, hay como una especie de nebulosa de, no sé, es como que estuviese la gente abducida por la administración Biden. La administración Biden ha sido una absoluta aberración para los consumidores norteamericanos y para la economía norteamericana, una aberración total. Y lo llamo la administración Biden porque Joe Biden no sabemos si estaba a cargo. Claro, sí. Pero, claro, decir ahora es que Trump está presionando a la Reserva Federal. Pero ¿qué Reserva Federal me estás contando? La que mantuvo los tipos reales negativos en un entorno, cuando la inflación era del 6% mensual, ¿eh? La que, del 6% anual, 28% de inflación acumulada, ¿sabes? O sea, es que estamos hablando de... Y luego encima, cuando, nos hemos equivocado, la inflación no era transitoria. Entonces, tras hacer mucho más pobres a los ciudadanos norteamericanos con la inflación, entonces los haces todavía más pobres, subiendo los tipos demasiado rápido. ¿Y a quién no le importó para nada que subieras los tipos? A Yellen, la secretaria de Estado del Tesoro, y al señor Biden, que se dedicaron a disparar el déficit como si no hubiera mañana. Mientras los ciudadanos estadounidenses no es que no se encontrasen con tipos elevados a la hora de pedir un préstamo, sino que las pequeñas y medianas empresas y las familias, en muchos casos, ni tenían acceso a crédito, ¿sabes? Entonces, yo estoy harto de este blanqueamiento constante de una política monetaria y fiscal que ha sido extremadamente dañina y sobre todo que nos ha llevado a la crisis de deuda que tenemos ahora. Y me parece vergonzoso, porque tú recordarás una portada del Economist que decía, el triunfo del Estado grande, 3 años después, crisis de deuda. Es que, ¿sabes? Entonces, todo el problema de la economía mundial ha venido no del presidente Trump. El presidente Trump lo que está diciendo con toda la razón es que si la Fed dice que es data dependent, ¿no? Dependiente de los datos, la Fed es dependiente de los datos. Si eres dependiente de los datos, no puedes tener los tipos 100 puntos básicos mínimo por encima del nivel neutral reconocido por la propia Reserva Federal. La propia Reserva Federal te dice, los tipos están por encima del nivel neutral. ¿Por qué? Porque las familias y las pequeñas y medianas empresas estadounidenses ni siquiera tienen acceso a crédito, no es una cuestión de precio, ¿sabes? Entonces estás ahogando a la economía productiva basada en una narrativa de que los aranceles puede que causen inflación, que encima, como te has equivocado, porque vamos, ya son meses, te has equivocado, dices, no, es que todavía no. ¿Cómo que todavía no? Tú no eres data dependent. Si todavía no, ya hablamos de eso. Pero en cualquier caso, la razón por la que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco de Inglaterra ha estado bajando tipos mientras la inflación subía, esa sí subía, ¿ok? ¿Y por qué? Porque lo que hacen es blanquear el estatismo. ¿Por qué no les gusta la administración Trump? Porque está bajando el gasto público, porque está reduciendo el peso del Estado en la economía, porque ha despedido a 97.000 personas en el sector público. Vas a Washington y es una maravilla pasear por Washington porque parece una ciudad en la que hay la mitad de habitantes que había hace 4 años. Eso es lo que les molesta. No es porque si la inflación o no sé qué. La inflación es la consecuencia de la política fiscal y monetaria. Claro. Entonces, no de los aranceles. No de los aranceles. No de los aranceles. Claro, si los aranceles causasen inflación, si los aranceles causasen inflación, en este país, en España, en Europa, cuando de repente de un día a otro los precios de todo subieron porque se introdujo el IVA, se habría disparado la inflación.
No, porque no supone más unidades de Claro. dinero en el sistema. Fenómeno monetario. No es, claro, la inflación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los bancos centrales han estado despidiendo año tras año a todo aquel que intenta hablar sobre agregados monetarios. ¿Mm? Y se dedican todo el día, literalmente, como bien decía el presidente Trump, a levantar el dedo y decir, creo que va a subir la inflación, creo que va a bajar. No, préstale atención a los agregados monetarios. Y si le prestas atención a los agregados monetarios, la velocidad del dinero no se está disparando, el aumento de la cantidad de dinero está en línea con el de los últimos 35 años y del periodo y todo eso te lleva a un nivel de inflación que es el que tenemos, el de 2,6%. Mi hijo, que está haciendo un máster, saca inmediatamente con la ecuación cuantitativa del dinero cuál es el nivel de inflación con una diferencia de 0,1-0,2%. Eso es la clave. La clave, en cualquier caso, no es esa. La clave es que la Reserva Federal no está para hacer política, pero se ha metido a hacer política. Y se metió a hacer política. Y quiero recordar que bajó los tipos 50 puntos básicos en medio de unas elecciones cuando no había ninguna razón. Esto es hacer política, ¿sabes? Que le acusen al presidente Trump de presionar la independencia de la Reserva Federal es una broma de mal gusto. Pues nada más, vamos, has sido contundentísimo. Pues muchísimas gracias por venir a Diario, Daniel Lacalle. Bueno, ha sido la verdad una conversación muy, muy interesante, hemos tocado todos los palos. Nada, pues como siempre, te invitamos para venir en otra ocasión y muchísimas gracias por venir hasta aquí. Muchísimas gracias y un placer.